La guerra entre Apple y Epic Games tiene un nuevo capítulo y pudiera marcar finalmente el regreso de Fortnite, pero esto no se queda ahí, ya que Apple pudiera también estar haciendo aún más cambios a cómo es que funciona el App Store, y todo eso y mucho más te lo cuento en este video, así que comencemos. En mi último video te conté cómo Apple tomó la decisión de no revisar ni aprobar la más reciente actualización de Fortnite hasta que se llevara a cabo el proceso de apelación contra la Corte de Apelaciones aquí en Estados Unidos. Es por esa razón que la actualización a nivel global se ha detenido y ni aquellos que viven en la Unión Europea ni nosotros acá en este lado del mundo podemos tener acceso a este juego. Sin embargo, ayer la jueza del caso respondió a la petición legal de Epic Games, en la cual le exige a Apple que acepte la decisión y cumpla con esta ley mientras se ve y se aprueba la decisión de apelación como lo quiere hacer Apple. Lo más sorprendente de esta decisión de la jueza es que la misma parece que está ya un poco harta de esta situación. Yo también lo estaría si llevara más de 4 años trabajando en este caso, en el cual la decisión ya es bastante fácil de entender y Apple pues obviamente no la quiere seguir. En esta decisión la jueza mencionó que Apple y Epic Games pueden resolver este caso entre ellos sin tener que involucrar al tribunal, y esto es cierto, ya que es Apple quien no está cumpliendo con la decisión porque ellos quieren esperar a que se lleve a cabo el proceso de apelación. Si Apple y Epic Games no resuelven esto fuera del tribunal, pues habrá otra audiencia el próximo 27 de mayo en la cual la persona que está tomando la decisión de no aceptar esta decisión de la jueza tendrá que asistir al tribunal. Es posible que entonces esta persona sea Phil Schiller, quien es ahora la persona que está trabajando y manejando el App Store, pero por el momento no sabemos exactamente a quién estará enviando Apple para poder enfrentarse a la jueza otra vez. Si volvemos a la más reciente decisión de esta jueza, aquí podemos ver cómo la misma arremete contra Apple, ya que le informa que ellos todavía no han recibido ninguna orden judicial aprobada del Tribunal de Apelaciones, así que no hay ninguna razón para que Apple no esté cumpliendo con la ley y le permita a Epic Games finalmente traer su juego de regreso. Recordemos que Epic Games está cumpliendo con esta nueva ley que ofrece la posibilidad de colocar enlaces dentro de su juego para que las personas pues puedan hacer compras ahí, comprar su skin, etcétera, pero también ellos están hasta ofreciendo la opción de utilizar el sistema de pagos de Apple, así como lo dice la ley, así que en efecto Epic Games está en esta parte pues cumpliendo con la ley. Volvamos entonces otra vez a la decisión, y como puedes ver en esta parte la jueza está bastante molesta y creo que suena hasta sarcástica al decir que Apple es quien tiene que aceptar ya su derrota y permitir que se resuelva esta decisión, si no tendrán que asistir directamente al tribunal y enfrentarse otra vez a esta jueza. Es posible que veamos entonces una decisión final este próximo 27 de mayo y que entonces Apple sea forzado a tener que cumplir con esta ley. Ahora bien, cabe la pena mencionar que si Apple recibe una respuesta del Tribunal de Apelaciones aceptando este proceso de apelación, pues entonces la espera para que regrese el juego pues tendrá que ser un poco más larga. En mi opinión, viendo todo el tiempo que se ha tomado este caso y lo lógico que en mi opinión es esta decisión, yo creo que quizás el Tribunal de Apelaciones estará ignorando esta apelación de Apple y no le dará la oportunidad para poder entonces apelar esta decisión de la jueza, dándonos entonces una decisión final de lo que está pasando con este caso, que ya se resolvió desde el 2021, pero Apple y Epic Games todavía están en esta batalla. Además, sería algo bastante ilógico en mi opinión, porque ya Spotify anunció que va a comenzar a vender audiolibros sin tener que utilizar el sistema de pagos de Apple directamente en su aplicación, pero si entonces se procesa esta apelación, pues tendrán que, como quien dice, remover esta funcionalidad directamente de su aplicación. En realidad, todo lo que está pasando aquí demuestra cómo Apple está tomando una actitud bastante discriminatoria, ya que le permite a Spotify ofrecer sistemas alternos de pago para que las personas puedan comprar audiolibros directamente en su aplicación, mientras que a Epic Games le bloquea y no permite que este juego regrese al App Store. Yo sé que ha sido muy fuerte toda esta espera, pero lo que está haciendo Epic Games sin duda alguna ha logrado grandes cambios a cómo es que funciona Apple y su App Store, pero esto no se quedará ahí. Ante esta derrota de parte de Apple, la compañía sin duda alguna creo que tendrá que hacer algo para poder reinventarse en busca de no perder tanto dinero, porque obviamente cada vez más compañías estarán utilizando estos métodos alternos para no tener que utilizar el sistema de pagos de Apple, que recordemos que se lleva entre 15 a 30% por cada compra.
Es por esa razón que el reconocido analista Mark Gurman y muchos otros más, incluyéndome hasta mí, pues han sugerido que Apple tiene que hacer algo para no perder tanto dinero. Debemos de recordar que ahora mismo el App Store genera sobre 20.000 millones al año y esto pues entonces viene de compras que se hacen dentro de aplicaciones, como es el caso de suscripciones o las monedas de un juego y otras opciones más. Cada vez más compañías grandes estarán utilizando estos sistemas alternos para no tener que pedirle y utilizar el sistema de pago de Apple, al menos aquí en Estados Unidos, borrando cada vez más las ganancias que Apple genera de su App Store. Cabe la pena mencionar que las compañías grandes utilizarán estos métodos alternos porque pueden entonces costear ese sistema de procesamiento de pagos, mientras que en el caso de desarrolladores pequeños pues seguirán utilizando el método de Apple porque para ellos es muy difícil establecer una infraestructura para poder cobrarle a los consumidores, pero sin duda alguna Apple tiene que hacer algo y entonces pues ahí es donde viene el análisis de Mark Gurman, en el cual pues quizás Apple se estará enfocando en darle o enfocarse en la parte de la privacidad del App Store, como también entonces pues reducir un poco la tarifa que ellos cobran por cada compra. En el caso de que yo fuera Apple, también me enfocaría en la parte de la facilidad y la rapidez de utilizar el método de pago de Apple, ya que si lo comparamos como por ejemplo en el caso de Epic Games, pues sin duda alguna estarás ahorrando dinero si compras utilizando estos métodos alternos, pero será un proceso un poco más largo en el sentido que tendrás que salir del juego, ir a una página web y entonces ahí hacer la compra para entonces regresar al juego. Utilizando el método de Apple pues será sumamente fácil ya que utilizas Apple Pay, así que Apple en mi opinión también se debe enfocar en la parte de promocionar su sistema de pago como uno fácil y rápido. Como te mencioné, otra cosa que también Apple tiene que hacer ya en este 2025 sería bajar la comisión. Ya la era de 15 a 30% por cada compra ha llegado a su fin cuando tenemos alternativas como PayPal, Stripe y otras compañías más que cobran menos de 4%. No sé cuán bajo estará llegando Apple, pero sin duda alguna tiene que hacer algo para poder llamar la atención de los consumidores como también de los desarrolladores para que entonces se queden utilizando la alternativa de Apple. Tampoco podemos olvidar que aunque eso está pasando en Estados Unidos, yo estoy seguro que tendrá un efecto en cadena y seguramente más países estarán demandando a Apple exigiendo lo mismo que pasó aquí en Estados Unidos, borrando aún más las ganancias que Apple genera de su App Store. Ya sabemos con una noticia que pasó hace poco de que Brasil estará haciendo lo mismo y no me sorprendería que otros países más estén haciendo demandas como esta para que entonces Apple pierda y haya un poco más de flexibilidad en cuestión de cómo se cobran las compras que se hacen directamente en el App Store. Ante toda esta situación estoy ahora aún más emocionado por ver el evento de desarrolladores de Apple, el WWDC 2025, no por lo que iOS 19 estará trayendo, como te conté ayer en mi más reciente video, sino para ver cómo Apple se estará dirigiendo a los desarrolladores y si veremos algún cambio oficial de parte de Apple en cómo es que funciona el App Store, algunas de las cosas que te he mencionado en este video. Yo obviamente aquí seguiré bien pendiente a todo lo que pase, así que sigue suscrito o suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Ahora que hemos llegado al final, déjame saber qué piensas acá abajo sobre todo lo que está pasando con el App Store, la batalla entre Apple y Epic Games. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este video dale like. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.